Una de las enfermedades más crueles, más duras, más difíciles es la loquera, el estar locos. Cuando la gente va perdiendo la cordura, la normalidad, aunque todos somos medios locos, pero es triste, sinceramente, ir a un lugar donde la gente está loca. O aquellas personas que empiezan a tener, por ejemplo, demencia senil o algunas de estas enfermedades que pierden la realidad de su vida. Miran a su hijo y le preguntan, ¿quién eres tú? Están ahí con su esposa y no la conocen. Hermanos, yo creo que es mejor padecer de una enfermedad física que de una enfermedad mental. Llegar a esos momentos tan difíciles. Y saben ustedes que eso es exactamente lo que Pablo dice en estos versículos. En 1 Corintios capítulo 1, y vamos a ver del 17 hasta el final, hasta el versículo 31. Precisamente eso es lo que nos dice, que nosotros vivimos en medio de una sociedad de locos, de gente que ha perdido la cordura, de gente que ha perdido el juicio, porque es personas que están tan absortas en sí mismas, en su egoísmo, en su orgullo, que están jugando a ser Dios, que han roto con Dios y que creen que están viviendo la mejor vida de todas. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta, en los primeros 4 capítulos, como ya lo hemos dicho, aborda este problema tan serio del ser humano. ¿Cómo vive el hombre su vida? ¿Cómo el hombre vive la vida hoy? Y hermanos amados, aquí dice, o tenemos una sabiduría humana o una sabiduría divina para vivir. No hay más. Y los únicos que tienen esta sabiduría correcta somos los hijos de Dios. La primera parte de este estudio tiene que ver con el poder santificador del Evangelio que transforma a los hijos de Dios. El único poder que realmente trae un cambio, una transformación al ser humano, es el poder del Evangelio. Nadie más puede hacer eso, nadie más. Por eso la iglesia no es el lugar de gente buena. La iglesia es el lugar de gente santa, que conoce a Dios y quiere vivir conforme los preceptos de Dios. Ese es el asunto de la iglesia. Hay gente que dice, mira, anda a la iglesia para que dejes de tomar. Tú tienes problemas con alcoholismo, anda a la iglesia. La iglesia no es Alcohólicos Anónimos. La iglesia no es eso. Uno tiene que venir a la iglesia porque tiene una necesidad de Dios en su corazón. Uno viene a la iglesia porque quiere conocer a Dios, porque quiere amar a Dios y porque quiere servir a Dios, quiere obedecer a Dios. En ese objetivo se van dando estos otros. Nuestra vida va siendo transformada. Vamos dejando el pecado. Vamos siendo mejores personas. Pero el objetivo no es ser mejores personas. El objetivo es tener el perdón, la vida eterna, la comunión con Dios para vivir con Él en el cielo. No hay otra forma. Y el único poder, hermanos, transformador, que realmente trae un cambio al corazón del ser humano, es el poder del Evangelio. No hay otro. El escritor aquí primero hace una exhortación, un llamado. Versículo 10, les ruego. Este llamado tiene que ver con una exhortación, no es una súplica, es un llamado fuerte que hace aquí. Luego vimos, hermanos,
¿Cuál es el fundamento de esta exhortación? Que dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre aquí es la persona de Cristo, la obra de Cristo, todo lo que Él es. Dice, ese es el fundamento de esta exhortación. Luego vimos el contenido de esta exhortación. ¿Cuál es el contenido? Dice, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Luego tenemos la razón por la cual nos da esa exhortación. ¿Por qué nos da esa exhortación? Versículo número 11. Dice, tengo informes. Miren el versículo 11, dice, porque. Esta es una palabra que explica por qué nos hace este llamado. Y aquí, hermanos, Pablo enfatiza. El apóstol Pablo enfatiza aquí las divisiones que había en la iglesia. Pero luego Pablo va a tratar todos los demás pecados que habían en la iglesia de Corinto. Va a tratar el asunto de la fornicación. Va a tratar el asunto de los pleitos entre hermanos. Va a tratar los problemas doctrinales que existen en la iglesia. Y todos los demás problemas. Y luego dice, y las demás cosas las voy a poner en orden cuando llegue. Toda la problemática de la iglesia radica en un problema, en una situación. ¿Cuál es? La mala comprensión de la naturaleza del Evangelio. La gente no entiende esto. Tenemos que entender qué es el Evangelio. Como yo les decía hace un momento, es el único poder transformador. Pero esto nos lleva a una segunda parte, que es el Evangelio nos enseña que la sabiduría del mundo está perdida, está enloquecida. Cuando uno abre sus ojos para entender estas cosas, cuando uno viene a Cristo, cuando tú conoces la verdad, entonces entiendes lo perdido que está el mundo. Entonces entiendes, querido hermano, lo mal que vive el mundo. Cuando tú conoces el poder transformador del Evangelio en tu vida. Entonces el Evangelio nos enseña que la sabiduría del mundo está mal, está perdida, está enloquecida. Vamos a ir al versículo 17, 1 Corintios 1, 17. Pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice el apóstol Pablo aquí, el Señor me envió a predicar el Evangelio. Hermanos, la predicación es la acción, ¿ok? Es la acción. El Evangelio es el contenido de la predicación. Cuando nosotros nos subimos aquí a estos púlpitos, no podemos venir a predicar cualquier cosa. Dice la palabra de Dios, Dios me envió a predicar ¿qué? El Evangelio. Entonces, la predicación, ¿qué dijimos que es, hermanos? Es el acto, es la acción. Pero esa acción no es decir cualquier cosa. No es venir aquí a embobarlos, a lavarles el cerebro, a meterles pensamiento positivo, a meterles psicología humana. Dice, el contenido de esa acción es el Evangelio. Ese es el corazón del mensaje. Ahora, quiero decir algo. Fíjate que aquí no dice, me envió a predicar un evangelio o me envió a predicar evangelio. ¿Cómo dice? Me envió a predicar ¿qué? El evangelio. Habla de uno en particular. Ese es un artículo definido que habla de un mensaje en concreto. El único y verdadero evangelio que existe. No es cualquier evangelio que tenemos que predicar. Es el verdadero. Es el que Cristo trajo a sus discípulos. Ese es el contenido que nosotros tenemos que expresar aquí. Ahora, si ustedes van conmigo, mis hermanos, ustedes van a dar cuenta cuántas veces, y lo vamos a ver más adelante,
Pablo menciona la necesidad de la predicación en la iglesia. Yo no estoy en contra de que aquí se hagan juegos, se hagan dramas, se haga lo que quiera hacerse, pero eso nunca va a sustituir ¿qué? El acto de la predicación y la exposición de la palabra de Dios. Nunca. Hay iglesias que uno va y cantan y cantan y cantan y luego un dramita. Vaya hermanos, ya los edificamos. Eso no es edificar. Eso no es edificar. Nada, absolutamente nada en la iglesia debe sustituir el acto de la predicación de la palabra de Dios. Es la única forma como la iglesia es edificada, a través del acto de la predicación de la palabra. Aquí podemos hacer monólogos, aquí podemos hacer dramas, aquí podemos hacer juegos, pero nada de esto sustituye ¿el qué? La exposición bíblica. Pablo dice, Dios me envió a predicar, ese es el acto, pero también me dio ¿qué? El contenido, el evangelio. El apóstol Pablo, probablemente la primera carta que escribió fue la carta a los Gálatas. Es probable que haya sido la primera carta. Hay una discusión si es la carta a los Gálatas o a los tesalonicenses. Pero miren ustedes en el libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Busque conmigo, por favor, Gálatas 1. Dice así el versículo número 6, Gálatas 1:6. Estoy maravillado, la palabra aquí dice, estoy tremendamente asustado. Me tienen perplejo, me tienen boquiabierto, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren ustedes, esto es peligroso. Pablo dice, por ahí andan muchos predicando evangelios diferentes. Versículo 7, no que haya otro, no que haya otro, no hay otro que, hermanos, otro evangelio. No existe. El evangelio es uno. A mí cuando voy a hablar de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no me gusta decir los 4 evangelios, porque no hay 4 evangelios. ¿Cuántos hay? Solo hay uno. Son 4 narraciones de la vida de Cristo. Son 4 historias de la vida de Jesús. Pero los 4 predican el mismo evangelio. Ahora, ¿qué nos dice aquí? No hay otro evangelio. A través de la historia, el hombre se ha ido inventando otros evangelios. Allá por los 80s, en estos países latinoamericanos, por ejemplo, ustedes pueden recordar, algunos quizá ni habían nacido todavía, pero proliferó y arrastró a muchas iglesias la teología de la liberación, el evangelio de la liberación. Se volvió popular. ¿Y qué era la teología de la liberación, hermanos? Bueno, un loco por allá en Sudamérica, por Colombia, por Perú, llamado Gustavo Gutiérrez, que era sacerdote, empezó a leer y leyó los libros de Marx, de Engels, y dijo, no, pero esto podemos unirlo. Y entonces agarró la doctrina comunista y le puso 2 versículos y empezó a enseñarlos. Y muchos pastores se volvieron comunistas. Y muchos pastores tomaron las armas en Nicaragua, en Guatemala, en otros países de América Latina. Porque, decían ellos, es el evangelio social. El evangelio social. Quitarle al rico para darle al pobre. Es puro comunismo. Eso no tiene que ver con el evangelio. Y no estoy diciendo que no tenemos que mirar por el pobre, claro que sí.
apoyarlo, pero no de la forma como esta gente lo enseña. Iglesias, pastores, católicos, evangélicos, mucha gente fue arrastrada en la teología de la liberación. Un sacerdote peruano llegó a decir, escuchen lo que dijo: el creyente que no apoye la teología de la liberación está en pecado de muerte y va a irse al infierno. Falsos evangelios. El evangelio no es para los comunistas ni para ser un país comunista. El evangelio es para predicarle al hombre sus pecados para que pueda tener el perdón para ir al cielo. Ese es el evangelio. Y enseñarle a ese hombre salvo cómo vivir. Eso es el evangelio. Ahora, este famoso otro, porque eso viene como por olas. ¿Han visto cómo vienen las olas al mar, verdad? Mire, viene una, y luego viene otra, y luego viene otra. Y así han llegado estos evangelios falsos. El evangelio de la prosperidad, donde se le enseña al hombre a ser avaro, a buscar a Dios por interés. Es una lotería cristiana. Usted le da a Dios 100 lempiras y Dios le va a dar 1000. Una loto evangélica. Falsos evangelios. Y podemos hablar de otros. Dice el apóstol Pablo, Dios me envió a predicar. ¿Pero qué? El evangelio. No cualquier evangelio, el único, el verdadero, que tiene el contenido sólido de la palabra de Dios, respaldado por Dios y por su palabra. Ahora, ¿cuál es la forma? Mira el verso 17, vamos a ir a 1 Corintios, por favor. Busque conmigo, 1 Corintios, de nuevo, capítulo 1. ¿Cuál es la forma de predicar el evangelio? Estamos hablando que el evangelio nos enseña que la sabiduría del mundo está loca, perdida, sin juicio. Mira el versículo 17 al final. No con sabiduría de palabras. Dice Pablo, este evangelio tenemos que predicarlo no de una forma que impresione a la gente, que alguien pueda decir, miren, no entendemos nada, pero se escucha bien. No. El evangelio tiene que ser predicado con la mayor sencillez posible, que la gente entienda lo que se le está predicando. Dice la palabra de Dios, la forma en predicar el evangelio es hacerlo no con sabiduría de palabras, no utilizando un lenguaje impresionante para llamar la atención de la gente y causarles admiración, que vengan corriendo a escuchar. Esto habla de no usar métodos fraudulentos, no utilizar métodos fraudulentos para que la iglesia se llene. El problema, hermanos, es que cuando nosotros utilizamos esos métodos, mire lo que dice al final del verso 17, ¿con qué propósito? Que no se haga ¿qué? Vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo nos dice aquí, cuando yo utilizo métodos fraudulentos para impresionar a la gente, para que la gente quede embobada con lo que yo estoy hablando, la cruz de Cristo se hace vana. Ahora, por favor, cuando dice la cruz de Cristo no está hablando de ese signo que tenemos acá. No está hablando de eso. Está hablando de la obra de Cristo. Está hablando de todo lo que es Cristo y todo lo que Él hizo. A eso se refiere la cruz de Cristo. Está hablando de todo lo que es nuestro Salvador y de toda su obra perfecta para salvarnos a nosotros. La obra perfecta de Cristo pierde su poder y pierde su valor, pierde su propósito cuando utilizamos métodos fraudulentos y mundanos para llenar la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Cuando yo utilizo métodos fraudulentos, le quito poder ¿a qué? A la obra de nuestro amado Salvador Jesucristo.
Ahora ustedes pueden ver que hay iglesias para todos gustos y sabores. Hay iglesias para todos los gustos y todos los sabores, todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque se ha hecho mucho énfasis en el clientismo. Allá por los 80 apareció otro movimiento también, década de los 80, 90 por ahí, del iglecrecimiento. ¿Se acuerdan? Iglecrecimiento. Que vino una invasión de pensadores de que había que hacer cualquier cosa para que la iglesia creciera. Y por eso ustedes ven que ahora hay iglesias reggaetoneras, ahora hay iglesias rockeras, ahora hay iglesias bailadoras, hay iglesias para gay, para homosexuales, donde usted sigue con su estilo de vida, pero está en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué ha provocado eso? Que las iglesias se llenen, pero recuerden ustedes que iglesias grandes no necesariamente son iglesias fuertes, ni son iglesias saludables. Uno puede estar muy gordito y muy enfermo. Las iglesias grandes no son necesariamente fuertes y no son necesariamente iglesias saludables. Cuando el objetivo son los números, tanto en las sillas como en el arca de la iglesia, entonces el mensaje no importa. Entonces, hermanos, la eternidad de las almas no importa. Entonces las vidas de las personas no importan. Lo que importa es que la iglesia se llene. No importa que utilicemos métodos fraudulentos. Pablo dice, no quiero que sea vana la cruz de Cristo. Cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Nosotros tenemos nuestros propios métodos para llenar la iglesia porque aquí lo que queremos son clientes. El clientismo. Ustedes ven cómo, por ejemplo, los medios de los negocios se pelean los clientes, ¿sí o no? Se vienen peleando los clientes. Porque lo que quieren es que haya más gente para ganar más. Pero la iglesia no tiene clientes. La iglesia son almas de personas necesitadas. Y el único poder para transformar esas almas es el poder transformador del Evangelio. No queremos una iglesia de miles si al final igual se van a ir al infierno. Queremos gente que entiende el Evangelio, que comprende el Evangelio, que introduzca el Evangelio a su corazón, que el Evangelio es Cristo y que vive el Evangelio, que proclame el Evangelio. La iglesia no necesita cambiar su esencia. La iglesia para que crezca necesita predicar el Evangelio. Romanos 1:15, ¿qué dice Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios ¿para qué? Es el único poder de Dios para salvar, hermanos. No hay otro poder de Dios para salvar al hombre. Yo puedo poner aquí una discoteca y luces y bailes y que ustedes vengan aquí, que los chicos vengan a bailar y se nos va a llenar. Porque como dicen allá en Miami, un caballero que tiene ahí una iglesia y luego al lado tiene una discoteca con cervezas sin licor. Es que yo prefiero que vengan a bailar con las hermanas que bailen con las impías. Y la iglesia está llena, pero sin predicación del Evangelio. Pablo dice, cuando hacemos eso y diluimos el contenido de la predicación y usamos métodos fraudulentos, la cruz de Cristo se hace vana. No tiene sentido. Entonces la gente sigue perdida, pero sentada en las bancas de una iglesia. Está yendo al infierno, pero va de las bancas de una iglesia. En su segundo viaje misionero,
el apóstol Pablo en Hechos 16 llega a Filipos, ¿se acuerdan? Ahí en Filipos, a Pablo le pegan una paliza y sale corriendo de Filipos. De ahí se va a Tesalónica, llega a Tesalónica, comienza a predicar y luego sale corriendo porque lo echan de Tesalónica, lo venían persiguiendo para matarlo, se va a Berea, de Berea sale corriendo a medianoche y se va a Atenas, en Hechos 17. Y en Atenas dice que Pablo estaba ahí, en el Areópago. El Areópago, hermanos, era el lugar donde se reunían los filósofos. Era el lugar donde se reunía la gente de alto pensamiento. Era donde se reunía la gente que discurría. Y cuando escucharon a Pablo predicar, le dijeron: oye, ven, explícanos qué estás predicando. Y Pablo no se sentó a hablar filosóficamente con ellos. Y ahí dice que estaban los epicúreos y los estoicos. ¿Se acuerdan que eso lo estudiamos en el colegio hace muchos años? Los epicúreos y los estoicos. Pues Pablo estaba ahí con ellos. ¿Y qué les predicó Pablo, hermanos? Les predicó el evangelio. No se puso a filosofar. Ahora, Pablo sale de Atenas y va a Corinto. Yo creo, y esa es mi opinión muy particular, que la experiencia de Pablo en Filipos, en Tesalónica, en Berea, su llegada a Atenas, el hecho de ver cómo vivía la gente ahí, eso cambió su vida y su ministerio. Porque Pablo dice, cuando llegué a ustedes para predicarles el evangelio, Pablo dice: llegué con temor y temblor. Y no utilicé filosofía ni sabiduría humana para exponerles el evangelio. ¿Por qué Pablo llegó a Corinto con temor y temblor, hermanos? Porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Mira el capítulo 2 conmigo, por favor. 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad, mucho temblor y temor y temblor. ¿Qué dice Pablo? Cuando yo fui ahí a Corinto, me habían apaleado en Filipos, me echaron de Tesalónica, me echaron de Berea, llegué allí, llegué con temor y temblor. Había estado en Atenas, pude ver al hombre filosofar, pude ver a los científicos ahí sentados en el Areópago, tratando, dice, de escuchar algo nuevo. Así es que cuando yo llegué, dice, a Corinto, llegué humilde, sin aspavientos, con temor y temblor, y me propuse predicarles el evangelio. Amados hermanos, la experiencia de Pablo en Atenas le enseñó algo muy grande que marcaría su ministerio, y él lo expone en 1 Corintios capítulo 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es? La sabiduría del mundo está perdida, está enloquecida. Tenemos que predicar el evangelio con claridad, con amor, con sencillez. La palabra de Dios debe ser expuesta de esa manera. Por eso Pablo ahora nos da dos razones, porque su predicación fue fiel al evangelio. ¿Por qué él dice, yo les prediqué el evangelio? Miren capítulo 1, por favor, versículo número 17. Pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, no con palabras ahí que nadie entienda y tratando de impresionar a la gente y tener métodos fraudulentos para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué dice, hermanos? No hagamos vana la cruz de Cristo. Cuando nosotros faltamos
a la esencia del Evangelio en nuestra predicación, la cruz de Cristo pierde su valor. Entonces Pablo ahora nos da las razones para predicar el verdadero Evangelio. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora miren ustedes lo que dice aquí Pablo. ¿Qué dice? La palabra de la cruz. Pablo dice el logo de la cruz. El logo de la cruz. Esa palabra, la esencia del mensaje. El logo de la cruz, queridos hermanos, es el mensaje de Cristo. Es tanto la sustancia del mensaje como el contenido del mensaje apostólico. Es todo el mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Primera de Corintios capítulo 15. Dice el apóstol Pablo así. Primera de Corintios 15, versículo 1. Primera Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Mire usted cómo dice. Aquí les declaro el evangelio que yo les prediqué, del que está hablando allá en el capítulo 1. Mire cómo dice. En el cual también recibisteis. ¿Qué es lo que tiene que recibir la gente? El evangelio. ¿Y qué es el evangelio, hermanos? El evangelio es Cristo. Él es el evangelio. En el cual también perseveráis. ¿En qué tenemos que perseverar nosotros? En el evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Cuando cambiamos el evangelio, la fe es vana, porque la fe no salva cualquier tipo de fe. Hermano, la fe que salva es la fe en Cristo como el único Salvador. Esa es la fe que salva. La fe que nos hace entender quién es Cristo. Los testigos de Jehová creen en Cristo, pero ¿en qué Cristo creen ellos? ¿En qué Cristo creen ellos? En un Cristo humano, que es cualquier persona. No es Dios. Y si no es Dios, no puede salvarles. El Cristo que salva es el Cristo de la Biblia. Es el Cristo de la palabra. Creer cualquier cosa no salva. Hay gente que dice, no, yo creo en mi religión me va a llevar al cielo. Esa fe no le va a salvar. Esa fe no salva. La fe que salva es la fe en el Cristo revelado en las Escrituras. Es en el Cristo de la palabra de Dios. Hay gente que me ha dicho, no, pastor, es que yo creo que no soy tan malo para ir al infierno. Yo creo que Dios me ama y que Dios me va a llevar al cielo un día. Solo por eso esa persona va a ser salva porque cree que no es tan mala. Esa no es la fe que salva. Por eso dice, si no creíste es en vano. Hay fe que es vana, porque el contenido de esa fe no le ayuda. La fe que salva es la fe en Cristo. Mire el versículo número 3. Porque primeramente, mire hermano, en los idiomas originales, y especialmente el griego, cuando un escritor dice en primer lugar, quiere hacer énfasis en lo más importante. Quiere hacer énfasis en la prioridad más grande. ¿Cuál es la prioridad más grande? Es la predicación del evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro y después a los 12, y ahí está la lista de las apariciones del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esa es la prioridad. Eso es lo más importante.
Lo más importante es que la gente oiga el verdadero evangelio, que lo entienda y que de ahí para allá, que tome su decisión. Porque yo no puedo obligar a nadie a recibir a Cristo. La gente tiene que ejercer su libre voluntad de decir sí o no. A la gente no la tenemos que manipular, no la tenemos que presionar. A veces yo voy a predicar a algunas iglesias y cuando hago la invitación hay gente que se levanta, venga, 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 pase adelante. Yo digo, deje la gente, hombre. ¿Por qué tengo que estar yo diciendo que pase? Si yo le digo a usted, levante la mano si quiere recibir a Cristo, esa es su voluntad, ese es su deseo, porque usted entendió que necesita a Cristo. Pero la prioridad es predicarle el evangelio a la gente, en primer lugar. ¿Y qué es el evangelio? Cristo. Ahí está en el versículo 3, que ese Cristo histórico, real, el Dios hombre, ¿qué dice? Murió, tomó nuestro lugar. Y no murió por cualquier cosa. Mire cómo dice el versículo 3, que Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Que Cristo nos sustituyó en la cruz. Hay gente que dice, no, es que Cristo murió por enseñarnos la humildad. ¿Qué humildad nos va a estar enseñando Cristo en la cruz? Él con su vida nos enseña la humildad. En la cruz, Él nos enseña el pago por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el evangelio. Ahora, ¿cómo sabe usted que Cristo murió? ¿Cómo lo prueba Pablo aquí? ¿Cómo lo prueba? Vamos a ver. ¿Cómo prueba Pablo que Cristo murió? ¿Qué dice? Cristo murió ¿y qué? Por nuestros pecados ¿y qué? Y fue sepultado. ¿A quiénes son los únicos que se sepultan? A los que mueren. Pablo dice, Cristo no se desmayó. Cristo no sufrió un ataque cataléptico ahí en la cruz. Él murió. Murió de verdad. Y como prueba es que fue sepultado. Fue sepultado. A veces vamos a ver una persona que está muy gravecita. Ya. Que a veces hay que estarle viendo aquí si se le mueve para saber si está viva. Pero fíjese que nunca he escuchado a un pariente que diga, hay que llevarlo a enterrar, sí, ya de todas maneras está casi muerto. No. Espera hasta que se muere. Ahora, después de 3 días, ¿qué pasó con Cristo? ¿Qué dice el versículo? Versículo 4, y que fue sepultado, ¿y qué dice? Y que ese Cristo resucitó, que no se quedó en la tumba. Ahora, ¿cómo Cristo probó que Él resucitó de verdad? ¿Qué dice el versículo? ¿Y qué? Primero, conforme a las Escrituras, ya estaba profetizado. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Cómo Cristo probó que realmente había resucitado? Apareció. Dice Hechos que Cristo apareció con pruebas indubitables. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que no quedó duda de que Él realmente había resucitado. Hermanos, yo les hago una pregunta a ustedes. Todos los apóstoles de Cristo, a excepción del apóstol Juan, sufrieron el martirio. Murieron sacrificados por Cristo, torturados, quemados. Y eso no quiere decir que Juan no sufriera. Juan también sufrió. ¿Qué fue lo que hizo que estos discípulos cambiaran de aquel miedo que tenían la noche de la crucifixión de Cristo a convertirse en hombres valientes? ¿Ustedes creen que si ellos hubieran tenido alguna duda de que Cristo resucitó, hubieran estado dispuestos a dar su vida por Cristo? No lo hubieran dado. No lo hubieran dado. Pero ellos estaban seguros 100% que Cristo realmente había resucitado. Ahora, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor, queridos hermanos?
Ese es el mensaje. Regrese a 1 Corintios capítulo 1. Versículo 18 dice, la palabra de la cruz. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Eso que acabamos de ver ahorita. El contenido. Solo el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz puede satisfacer la justicia divina. Querido hermano, no hay nada en este mundo que yo pueda hacer que pueda satisfacer a Dios. Nada. Solo el sacrificio de Cristo. Ese es el mensaje, el logo de la cruz. Y ese mensaje, mira el versículo 18, es locura a los que se pierden. ¿Ya lo vieron? La palabra dice, es una insensatez, una bobería, porque la gente es tan inteligente que cree que debe hacer algo más para poder ir al cielo. El mensaje del Evangelio no concuerda con la sabiduría humana. El mensaje del Evangelio va en contra de la ciencia y del conocimiento del ser humano. Por eso, las cosas de Dios trastornan al hombre. La proclamación de un Salvador, humanamente hablando, débil, crucificado, golpeado, escupido, clavado en la cruz, es locura para los que se pierden. Es locura. El hombre se cree muy inteligente y muy capaz. Ahora, aquí hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo este estudio. Mire cómo dice el versículo 18. Porque la palabra, el logo de la cruz, el contenido del mensaje que es Cristo, es locura a los que se pierden. Ese verbo, se pierden, escuche bien esto, por favor, hermano, está en una voz. ¿Saben que los verbos tienen voz? Tiempo, voz, género, número, persona. Son las variables del verbo. En voz media, no es ni pasiva ni activa. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra de Dios ahí? Que ellos solos se están, ¿qué? Perdiendo a sí mismos. Lo que ellos están haciendo, las malas decisiones que están tomando, los están llevando a ellos mismos, sus malas decisiones, a la condenación eterna. O sea, Dios no va a perder a nadie. Hay gente que dice que Dios tiene predestinada gente para ir al infierno. Eso no es cierto. La Biblia nunca dice que Dios predestinó gente para ir al infierno. Dios al pecador no necesita predestinarlo para ir al infierno. ¿Por qué? Porque el hecho de ser que pecador, ¿para dónde va? Va al infierno. Por eso la Biblia dice que Cristo no vino, Juan capítulo 1, a condenar al hombre. ¿A qué vino? A salvarlo. Dios dice, ¿y estos condenados para qué los va a condenar otra vez? Ya están condenados. Ahora, sí se necesita que Dios me predestine a mí para ir al cielo. O sea, me cambie mi destino, quiere decir eso. ¿Ok? Porque mi destino era ¿para dónde? La paga del pecado, ¿qué es? Pero la muerte ahí no es la tumba, es la condenación eterna. La muerte ahí es la condenación eterna. Y como pecadores ya nos habíamos ganado el infierno. Ahora viene Dios y dice, bueno, pero les voy a dar una oportunidad de salvación. Dios a nadie va a mandar al infierno, la gente va sola al infierno. Ellos solitos van caminando para el infierno. Lo que ellos están haciendo, sus propias malas decisiones, van a tener consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia sobre ellos mismos? La condenación eterna. Por eso lo que está diciendo aquí es, en el versículo 18, porque la palabra, el logo de la cruz, el contenido del mensaje de Cristo, es locura para los que se están perdiendo a sí mismos. Ellos solos se están perdiendo. Ahora, ¿qué dice? Aquí dice, pero para nosotros, hermanos, para nosotros es poder de Dios. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Es el poder de Dios. El poder de la cruz
el poder de la obra de Cristo es el poder más grande que existe en el universo, que tiene capacidad de salvar a los pecadores más viles, como nosotros. El poder de la cruz es completo, el poder de Cristo es total y no necesitamos nada para salvarnos a nosotros. Él lo hace todo para nosotros. Él ya lo hizo todo por ti. Ahora, fíjate que aquí hay otra cosa. Dice, mira el versículo 18, primero habla de los que se pierden, ¿ok? Ellos están tomando malas decisiones y ellos están perdiendo a sí mismos. Están yendo al infierno por sí mismos. Por eso la Biblia dice que ante Dios nadie va a tener excusa. Pero luego cambia y luego dice, versículo 18, pero para los que se salvan, fíjate que aquí el verbo está en voz pasiva. ¿Sabe lo que quiere decir? Aquellos que Dios ha salvado, porque yo no me puedo salvar. Aquellos que han sido salvados por Dios. Cuando yo entiendo el mensaje del Evangelio que acabamos de leer en 1 Corintios 15, yo entiendo que soy un malvado pecador que voy a la condenación eterna. Cuando yo entiendo que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Cuando yo entiendo que hay un Cristo que es el Dios hombre que bajó del cielo y que fue a la cruz y ahí tomó mi lugar y que ahí en la cruz pagó por mis pecados, que fue sepultado y resucitó y Él vive hoy y es el único medio de salvación y no hay otro camino para ir al cielo más que Jesús. Y en ese momento yo pongo mi fe en ese Jesús de la Biblia. En ese momento Dios me salva a mí. En ese momento Dios me salva a mí. Yo no me salvo a mí mismo. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Los creyentes conscientes entonces de su propia miseria, de su propia flaqueza espiritual, de sus propios fracasos e incapacidad de alcanzar la gracia de Dios por méritos propios, vemos en Cristo y en su cruz el poder para poder salvarnos y darnos la salvación eterna. Aquellos, dice, que están tomando malas decisiones, su consecuencia es que ellos solos se van a ir al infierno a sí mismos. Pero nosotros que reconocemos el poder transformador del Evangelio, le entregamos nuestra vida a Cristo por medio de la fe y en ese momento toda la obra de Cristo viene a mi favor y en ese momento es cuando Dios me salva a mí. Por eso dice, como dice, para los que se salvan, esto es para nosotros. ¿Qué dice el versículo? Ese es el poder de Dios. Entonces, el Evangelio demuestra el fracaso del sabio en este mundo. ¿Ven ustedes esto? El Evangelio demuestra que el hombre sin Cristo ha fracasado completamente. No importa quién sea, no importa los títulos que tenga, no importa el conocimiento científico que tenga, que estos conocimientos científicos están avanzando a pasos gigantescos. Hay un escritor peruano que escribió un libro que se llama El síndrome del cambio. Dice este escritor que usted tiene algo ahorita y no se ha adaptado cuando ya le están ofreciendo algo más avanzado. Y así va. Y eso está trayendo, dice, un estrés en la gente. Un estrés. Miren los vehículos ahora. ¿Se acuerdan que antes uno compraba un carro? Yo me acuerdo cuando estábamos jóvenes. Todo el mundo quería un carro mecánico. Cuando empezaron a venir los automáticos, ¿se acuerdan lo que decíamos de los carros automáticos? ¿Qué decíamos? No sirve, hombre. Tontera. No anden comprando carros automáticos. Y la pregunta es, ¿y ahora quién compra un carro mecánico? Cuando salió el auto fantástico, ¿cuántos mirábamos el auto fantástico? Vamos, Kit. Lo que era un carro que habla, ahora todos los carros le hablan a uno.
Voy retrocediendo, voy retrocediendo, voy retrocediendo. Hay una señora que me han metido en ese carro ahí, no es mi esposa, que a cada rato me regaña. Ponete el cinturón, hombre. Y eso ya no es nada. La vez pasada un caballero compró uno de nuestros carros que se manejan solos. Le puso ahí el ¿cómo se llama? El GPS, y se acostó y se durmió. Y la policía atrás del hombre. No sé qué pasó. Y el hombre iba dormido. Ni cuenta se dio que la policía iba atrás. Científicos, avances, y eso no es nada. La biogenética, hermanos, es increíble lo que el hombre está haciendo. Pero un hombre sin Cristo, no importa su avance científico y sus conocimientos, no es nada. No es nada. Dice la palabra, mira el versículo 19, el Evangelio nos demuestra el fracaso de los sabios de este mundo. Pues está escrito, dice Dios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, esta es una cita de Isaías 29, vaya conmigo rápidamente, ya tenía demasiado contenido esta mañana, hermanos. Busque conmigo Isaías 29. Quería terminar este capítulo, pero va a ser imposible. Así es que vamos a dejarlo para enero. Eso no quiere decir que el otro domingo no hay culto, ¿verdad? Mire conmigo Isaías 29, versículo 13, dice: dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese es el versículo anterior, escuche esto. Dice, este pueblo, hablando de la nación de Israel, se olvidaron de mí, de mi palabra, me desecharon, me pusieron a un lado. El pueblo de Israel se olvidó de Dios, se olvidó de la palabra de Dios, se olvidó de la obediencia a Dios, se olvidó de vivir como Dios quería que vivieran. Y ahora que dice el verso 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios. Esta es la cita que tiene allá el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1. Dice, perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá el entendimiento, la inteligencia de los entendidos. ¿Por qué? Porque este pueblo se dejó de Dios, se apartó de Dios. Este pueblo se olvidó de los principios de Dios para vivir. Y dice, solo son bla bla, hablan pero no viven nada. ¿Y ahora qué dice Dios? Bueno, yo voy a destruir la sabiduría de esos sabios, de esos que se creen tan inteligentes que se olvidan de mí, que dicen que no me necesitan a mí. Hermano, vivir sin Dios, vivir sin la palabra de Dios, es la estupidez más grande que el ser humano puede hacer. Es la tontería más grande. ¿Y ahora qué dice Dios? Bueno, como me dejaron a mí, volvamos a 1 Corintios 1, yo voy a destruir esa sabiduría, su gran inteligencia, sus obras magnas. Van a ver en qué van a terminar. Yo las voy a destruir. Aquí hace ver el fracaso de la sabiduría humana. Y esto ya era denunciado desde el Antiguo Testamento. Dios anuncia que estos hebreos despreciaron su ley, su palabra, su sabiduría y adaptaron los pensamientos y las costumbres y la forma de vida de las naciones paganas. Y de esa forma fracasaron completamente. A partir de aquí, entonces el apóstol Pablo hace 3 preguntas. Mire conmigo, versículo número 20. Pregunta, ¿dónde está el sabio? Son preguntas retóricas que tienen la respuesta en sí misma. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde están? No existen. No están. Esa es la respuesta. Segunda pregunta.
¿Dónde está el escriba? Aquel que escribía y hacía copias de la Biblia, pero no vivía nada. No existe, no está. Tercera pregunta, ¿dónde está el disputador de este siglo? Aquel que se cree tan inteligente, que vive aconsejando, hablando de su sabiduría. ¿Cuál es la respuesta? No está. Hermanos queridos, el Evangelio nos enseña que el mundo está perdido, que el mundo está enloquecido, que pueden ser gente con muchos avances y conocimientos, pero con respecto a Dios y su vida, han fracasado completamente. La palabra de Dios quiere que tú y yo pongamos en práctica la sabiduría divina, que ahora que tú conoces el Evangelio, viva de acuerdo a las normas del Evangelio, que dejes que Dios te instruya, que dejes que Dios te diga cómo vivir, qué cosas tú tienes que tirar de tu vida y qué cosas tú tienes que adoptar en la vida cristiana. El apóstol Pablo lo dice, Tito capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:14, enseñándonos que, 1, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo el clic? ¿Qué hizo el cambio? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es mi sabiduría, y de eso vamos a hablar más adelante. No hay sabiduría en este mundo tan grande como Cristo. Él es la sabiduría de Dios para nosotros. Él te enseña a ti cómo vivir cada día, cómo debes de conducirte cada día. Fuera de eso, en el mundo habrán conocimientos, pero es un mundo perdido, sin Dios y sin esperanza. No confíes en el mundo. No trates de vivir como el mundo. No trates de ser arrastrado a los pensamientos del mundo. ¿Quieres saber cómo ser un buen esposo? Vea la sabiduría de Dios. Cristo nos enseña cómo ser. ¿Quieres saber cómo ser una buena esposa? Vea la sabiduría de Dios. ¿Quieres saber cómo criar hijos? Vea la sabiduría de Dios. ¿Quieres saber cómo ser un buen empleado? Vea la sabiduría de Dios. ¿Quieres saber cómo hacer buenos negocios? Vea la sabiduría de Dios. ¿Quieres saber cómo manejar tus finanzas? Vea la sabiduría de Dios. ¿Quieres saber cómo manejar tu sexualidad? Vea la sabiduría de Dios. El mundo está enloquecido. Que Dios nos ayude y que entendamos que el poder del Evangelio nos ha salvado y que nos ha dado una vida nueva con el Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre querido, en esta hora te doy gracias porque tú eres nuestro Dios. Perdónanos porque muchas veces nosotros mismos nos hemos rebelado contra ti con mucho orgullo, Señor, mucha rebeldía en nuestro corazón. Y no hemos acatado tu ley, tu palabra, tu sabiduría. Padre, ayúdanos. Cambia nuestro carácter, pensamientos, actitudes, comportamiento, y que vengamos a Cristo. Y como Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que no nos dejemos arrastrar por las luces de este mundo. Que vengamos a tu sabiduría. Tú eres la fuente de nuestra sabiduría para vivir, amado Salvador. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, por darnos la vida eterna. Esta mañana probablemente hay alguna persona que ha venido acá. Hemos tratado de exponer el Evangelio lo más claro que hemos podido. Tal vez tú me dices, pastor, yo nunca he recibido a Cristo. He venido a la iglesia, pero nunca le he entregado mi corazón a Cristo. Pero esta mañana yo lo quiero hacer.
Pongo mi fe en Cristo como el único que puede perdonar mis pecados y regalarme la vida eterna. Hay alguna persona esta mañana que dice: pastor, ore por mí, quiero recibir a Cristo. ¿Quieres levantar la mano ahí donde está? Vamos a orar por ti. Es una decisión personal, voluntaria, pero es necesaria. ¿Hay alguien que está aquí? ¿Quiere levantar su mano? Hermanos, ánimo. Tú tienes la fuente de la sabiduría en tu mano, en Cristo y su palabra que están ahí. Practícala y vívela. Señor, gracias por esta mañana. Despídenos pensando en que estamos en el mejor lugar, en Cristo Jesús, y que podamos vivir para gloria de su nombre. Gracias por esta mañana. Despídenos en paz en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Que Dios los bendiga. Gracias a los que nos están viendo a través del internet. Que Dios los bendiga a todos. Un saludo. Que la paz de Cristo esté en sus corazones.